Santiago Sevilla, representante del Centro Estatal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. La licenciada Guadalupe Engracia García Cortés, coordinadora de Políticas Públicas y Programas Transversales, encargados de Centros Municipales de Atención al Migrante y Personal. Sea provechosa y que los trabajos realizados en esta capacitación michoacanas, y extiendo además un agradecimiento a todas las personas de este evento. No me queda más que darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Su pasión en este tema tan importante, la atención a los migrantes. UNIVA, ellos pueden posicionar a nuestro estado como uno de los principales receptores, que sus familias puedan tener una calidad de vida mejor. Me compito en el destino de las remesas, ¿no? Que como ustedes saben, la mayor parte de ellas se destinan a que pudieran invertirse o canalizarse inversión productiva, no al gasto, porque eso realmente, pues siéntanse en su casa. La verdad, la UNIVA se siente muy honrada en poder contar con la presencia de que va más orientada a ver todo el tema de la, como decía la directora, hemos aprendido a tratar más allá de sus números a nuestros migrantes como seres humanos. Tan es así que se habla siempre de la gran nostalgia que tienen nuestros paisanos por nuestras tradiciones y fiestas, pero en el fondo lo que se demuestra es que esa nostalgia es una situación clara del hospitalario que somos los michoacanos. Los gobiernos, en un muy buen ejercicio de reflexión, debemos tomar esa gran generosidad que ha demostrado la sociedad civil michoacana para poder generar en el ámbito de nuestras atribuciones políticas públicas en torno a cómo tratar a nuestros migrantes, es decir, hacerlos sujetos de desarrollo, como les comentaba, buscando al mismo tiempo ponerle freno a la fuga de nuestro más preciado recurso, nuestro capital humano, encuadrado en estrategias de Estado con una inversión productiva de las remesas. Otro desafío es el pasar de las obras sociales que ya tienen en nuestro estado 10 años mediante el programa 3x1 para migrantes, pero más de 3 décadas por iniciativa propia de los propios migrantes, organizados allá en Estados Unidos, a la generación de proyectos productivos, los cuales deberán ser evaluados y medibles para poder replicar lo más posible toda nuestra geografía estatal. Por lo pronto, el gobierno de Michoacán, junto con sus municipios, tiene retos de mediano y largo plazo en torno al tema migratorio, pudiendo señalar los primeros: el establecer la Casa del Migrante Michoacán en California, el profesionalizar y masificar a los clubes de migrantes existentes, la generación de nuevos clubes y ser el principal referente en torno a nivel nacional de manera contundente en el tema de migración, es decir, desplazar por ahí a Zacatecas, a Guanajuato, que nos llevan cierta ventaja en el tema académico. A largo plazo tenemos un reto mayúsculo de todos, el darle vuelta al fenómeno migratorio y relacionarlo con el propio desarrollo del Estado, usarlo como palanca para el desarrollo, el generar las opciones en las comunidades de origen de los migrantes y, por qué no, también en las comunidades de destino, haciendo llegar a aquellas ciudades de Estados Unidos un poco del cobijo de su tierra para que también ayuden a seguir construyendo a la sociedad norteamericana, en la cual en la actualidad tenemos a la comunidad más importante de michoacanos fuera de Michoacán. El día de hoy, 12 de julio del 2012, agradezco en nombre del secretario del Migrante nuevamente su asistencia, a amigos de los centros municipales, pero adicionalmente agradezco la discusión de los expositores que el día de hoy van a estar a lo largo del día dándonos una visión más clara de cómo generar actividades productivas dentro de las comunidades de origen e incluso en nuestro principal destino migratorio en la Unión Americana. Pero además se buscará que la información que el día de hoy puedan obtener beneficie a todos aquellos que recurren día con día a los ayuntamientos y a la oficina del migrante en Morelia, para que la migración que se pueda generar en los próximos años y en todos aquellos michoacanos que quieran regresar a su tierra encuentren una alternativa. Todo gracias a la adecuada gestión de los gobiernos locales, como son las presidencias municipales. Por lo pronto, arranquemos esta mañana y quisiera yo cederle la palabra a Omar Ruiz Ortega, al director jurídico del Fideicomiso de Apoyo a los Extranjeros. De Delegación de Michoacán, agradeciendo también la cordial bienvenida de las autoridades universitarias y a todos ustedes por su atención. Me permito presentarme al licenciado Jonathan Conejo, auxiliar del Departamento de Protección, junto con mi compañero licenciado Antonio Donatiu. Somos parte integral
del departamento ya referido. El día de hoy, ya lo decía a nombre del maestro secretario del migrante, el curso que van a tomar el día de hoy será referente a la materia productiva laboral de los migrantes, eminentemente en los Estados Unidos. Nosotros abordaremos el tema relativo a... ¿Quién me ayuda con la... Okay. Vamos a tomar a abordar el tema en lo general relativo a las indemnizaciones a que tienen derecho los connacionales en materia laboral, civil y derivados de las violaciones a sus derechos elementales. El objetivo de los procedimientos civiles en materia de indemnización, como lo podemos ver ahí, es obtener una compensación por el daño ocasionado a un migrante por una conducta ilegal o negligente, ya sea de parte de alguna autoridad laboral, civil o administrativa en los Estados Unidos. Las indemnizaciones se tramitan a través de un procedimiento civil que contempla que ante una situación imposible de subsanar, como sería una afectación física que no sea reparable, existen vías que permiten reparar precisamente los daños ocasionados. La indemnización en su concepto general es la calificación cuantitativa del daño ocasionado en atención a la causa que generó el incidente, las posibilidades de recuperación física y mental del afectado, la condición socioeconómica tanto del agente productor como del lesionado, así como la responsabilidad de cada una de las partes. ¿A qué nos referimos con esto? Ante una afectación, ante un daño físico o mental de carácter irreparable, se procurará o se determinará por una autoridad judicial, un juez de la causa civil, cuantificar, poner en dinero cuánto vale la salud física o mental del afectado. Entendemos que es difícil conocer o apreciar cuánto puede valer una mano, un dedo, una pierna o la salud mental de una persona que recibió un daño físico producto de una negligencia laboral o civil. Sin embargo, atendiendo a las causas que originan la afectación y a las cualidades tanto económicas como sociales de cada una de las personas, podemos determinar una responsabilidad y la obligación que esta persona tiene para retribuir al afectado en medida de lo posible, otorgándole una indemnización que puede o que procura otorgar una calidad de vida adecuada al afectado. La responsabilidad, como ya habíamos visto, es la figura central para poder determinar una indemnización a favor de un connacional afectado. Determinamos la responsabilidad como la carga jurídica que obliga a una persona a reconocer y aceptar las consecuencias de una acción emprendida libremente. Es decir, que por responsabilidad entendemos el deber como personas, el deber intrínseco que como sujetos de derecho tenemos de hacernos cargo y de hacernos cargo y
responder por nuestras acciones libremente emprendidas. En el proceso civil se determinará en principio la responsabilidad de cada una de las partes para poder determinar si es procedente una acción de indemnización o no. En el siguiente cuadro lo veremos con mayor claridad. En el procedimiento civil, la figura de autoridad y el juez, en principio, determinará si existe responsabilidad para la parte demandada o si bien la responsabilidad es compartida entre el demandado y el demandante. De manera muy simple, si la figura de autoridad, el juez de la causa civil en los Estados Unidos determina que la responsabilidad le es imputable al patrón, a la policía, al Estado, a otro particular sobre una afectación que recibió un mexicano, o vaya, una persona de cualquier nacionalidad, entonces, a final de cuentas, determinará que su conducta viciosa es sancionada y deberá responder indemnizando en lo económico al afectado. En el caso contrario, si se determina que no existe una responsabilidad, simplemente el caso queda sin materia y se cierra sin haber una sentencia de culpabilidad hacia ninguna de las partes. Si siguen conmigo la lectura, podemos ver que el derecho a demandar una indemnización en la vía civil en los Estados Unidos está sujeto, además de comprobar la responsabilidad, a la existencia de ciertas conductas y factores que analizaremos cada uno en lo particular, comenzando por la conducta intencionada o negligente. La conducta intencional o negligente es el primer elemento que deberá probarse para que la figura de autoridad pueda determinar la procedencia de un reclamo por indemnización. Entendemos que por conducta intencional, pues es aquella que se ejecuta con el propósito claro o la certeza de causar un daño y de que nuestra conducta será causa de una afectación. La falta de consentimiento de la otra parte para recibir este daño también es parte de los elementos de la conducta intencional. Aclarando esto, podemos ver que yo como patrón de una persona cuya nacionalidad es independiente, porque no vamos a juzgar esto en este proceso, conozco, entiendo que la falta de protección o de capacitación a mis trabajadores podrá generar en una afectación física o mental a ellos. Yo estoy actuando con toda la certeza de que no preparar adecuadamente a mis trabajadores, a los empleados, podrá redundar en un acto gravoso para ellos y que podrá redundar a la vez en una afectación a mi patrimonio al tener que indemnizar una conducta que yo claramente comprendía grave o delicada. De igual manera, se podrá determinar una conducta negligente como aquella en la cual la persona actúa por descuido o por omisión sin tomar en cuenta el daño que nuestra acción o inacción podría provocar en otros. ¿A qué se refiere esto? A la falta de cuidado que existe en las personas para atender lo que humanamente tenemos como obligación de procurar el bien de los demás. Es un poquito complejo, pero con todo gusto lo aclararemos más adelante. La segunda causa a determinar, el segundo elemento a determinar como para acreditar la procedencia de una indemnización monetaria a un mexicano que recibió un daño es la causa inmediata.
La causa inmediata la definimos como el acto del que resulta una lesión como consecuencia natural, directa e interrumpida, y sin el cual la lesión nunca hubiera ocurrido. Esto quiere decir que la causa inmediata es el vínculo que une a la conducta con el resultado. Habrá resultados que no sean originales o originales por la conducta tomada. Hacemos la aclaración que solo es posible ejercer una acción civil en materia de indemnización si se demuestra, en primer lugar, que el acto denunciado fue el causante inmediato del daño y que este acto fue producto de una conducta negligente o intencional. Era lo que les comentaba hace un momento. La causa inmediata es el vínculo, es el nexo jurídico entre la conducta negligente o intencional y la afectación original. El tercer elemento a determinar para considerar procedente la petición civil de indemnización, pues es que los daños o lesiones ocasionados sean graves e irreparables. La seriedad de los daños está vinculada con la manera en la que afectó a la víctima a través de una valoración de los daños que comprende distintos aspectos: el tipo de lesión, si es reversible o no, cómo afectará los ingresos futuros y cuáles son los efectos emocionales, entre otros. Evaluar también cómo el afectado puede utilizar la indemnización para subsanar el daño. En términos más generales, conocemos o debemos conocer que la indemnización se solicitará solo y únicamente respecto de daños o lesiones graves e irreparables. Habrá lesiones provocadas, ya lo refería, por la relación laboral, por la negligencia civil, por violaciones a los derechos humanos, pero que estos no puedan ser considerados graves o irreparables. Por daños graves e irreparables entendemos aquellos que afectan de manera permanente la capacidad de una persona para desenvolverse en el ámbito laboral o social. Habrá reclamos en algunas ocasiones sin sustento, daños como el machucarse, no sé, aquellos que deriven de una disputa entre particulares, de una riña o algo así. Los daños objetivamente valorables como graves son aquellos que, ya decía, limitan la capacidad futura de conducirse laboral o socialmente de una persona. Afectaciones psicológicas, afectaciones, pérdidas de miembros del cuerpo, capacidad para desplazarse por sí mismo, para atender sus necesidades elementales de alimentación, aseo, etc. Como cuarto elemento para poder determinar, o para que la autoridad jurisdiccional esté en capacidad de determinar una indemnización a favor de un connacional, deberá comprobarse que la parte demandada tiene suficientes bienes económicos, ya sea particulares o derivados de un seguro, con los cuales pueda cubrir la indemnización a la que le sea imputada. Lamentablemente tenemos esa limitante para ejercer a favor de los connacionales. Si la parte demandada, si la parte agresora, si la parte responsable del detrimento causado al connacional no tiene bienes suficientes, es bueno, como dicen, sacarle agua a una piedra, ¿no? Si no hay un sustento económico con el cual pueda indemnizarse o repararse el daño, no hay manera de exigir una indemnización a una parte.
En cuadros subsecuentes vamos a analizar o vamos a relacionar cada uno de estos elementos para revisar cómo el Departamento de Protección Consular y las distintas representaciones consulares gestionan a favor de los consumidores afectados en su persona por una responsabilidad civil, laboral o de derechos humanos. En el cuadro revisamos que existen diversos elementos que son los que hemos tratado a lo largo de esta charla. En principio encontramos que ante un accidente, ante una conducta que genera una afectación grave a la integridad física de una persona, lo principal a considerar o los elementos que como funcionarios debemos revisar su existencia son los siguientes y que ya vimos, los retomaremos de manera rápida y general. A partir del accidente que ocasiona una afectación al connacional, debemos determinar en principio la conducta intencional o negligente del agente que cometió del agente ofensor o de quien pretendemos demandar. La conducta negligente, retomábamos, es aquella en la cual no preveemos que nuestra acción pueda ocasionar un daño. La intencional, aquella en la cual con conocimiento de causa entendemos que ante una conducta mía habrá una afectación importante al bienestar de otra persona. Determinando que existe un accidente que genera una lesión y una conducta que responsabiliza a una persona, debemos unir, como lo refiere este triangulito, la causa inmediata. Debemos unir la conducta con el daño para determinar que efectivamente una es producto de otra. Si consideramos que estos tres elementos están presentes, podemos ahora pasar a analizar objetivamente si vale la pena para nosotros, para ustedes y para los que se dicen afectados iniciar un procedimiento civil. Debemos considerar si los daños en verdad son graves o irreversibles, si la persona a quien se pretende demandar tiene los suficientes recursos económicos para indemnizar adecuadamente al demandante, y al final de cuentas llegaremos a precisamente obtener la indemnización que pretendíamos recabar. Hay un cuadro más, hay un concepto más que es la negligencia comparada, en la cual debemos hacer un análisis sustancial de la responsabilidad de una y de otra de las partes. La negligencia comparada es la valoración que hará el juez de la responsabilidad de cada uno de los actores en el proceso. Deberá valorar la autoridad extranjera si el accidente tiene más de un responsable, tanto por parte del patrón o de la autoridad que incumple con sus obligaciones morales y éticas hacia el trabajador, como el trabajador que falta a sus deberes como normales, y que se puede presumir entonces que el daño que él presenta es atribuible a ambas partes. Si es así, entonces estaremos percibiendo que no podremos llegar al resultado idóneo de una indemnización, porque ante una negligencia comparada o una responsabilidad común en los daños de los que nos quejamos, la autoridad determinará si es conveniente o no pagar una indemnización, o incluso reducirla de lo que nosotros esperábamos que se podría recibir por parte de la parte demandada. En este cuadro vemos tratar de explicar también el procedimiento civil a grandes rasgos.
¿Cómo lo presentamos y lo promovemos nosotros a través de las representaciones consulares? Para auxiliar en medida de lo posible a los connacionales que se duelen de una lesión y que creen tener derecho a ser indemnizados. A partir del expediente que nosotros recabamos y en el que más adelante voy a hacer hincapié, se transmite a un consulado para que el consulado solicite a un abogado consultor la revisión del proceso y determine si es procedente o no la petición del connacional. El abogado determinará en base a las actas federales y locales sobre reclamos si es procedente la petición de nuestros connacionales. En caso de que el abogado experto en la materia determine que efectivamente es procedente y hay posibilidades de éxito y de reclamar una indemnización para el mexicano, procederá a promover la demanda de la Corte competente, ya sea a niveles federal o a nivel estatal. Una vez presentada la demanda en la Corte, inicia formalmente el proceso judicial, en el cual una autoridad judicial jurisdiccional se impone del conocimiento del caso y determinará al final de cuentas una sentencia favorable o no a los intereses de las personas a que nosotros tratamos de apoyar. Una salida rápida al proceso judicial pues son los arreglos externos al proceso, ¿no? Aquellos en los cuales las partes se sientan, se juntan, uno ofrece, el otro exige más, y al final de cuentas pueden tomarse un arreglo distinto al que procedería en un proceso, pero que tiene la misma intención de indemnizar al afectado y cerrando el proceso en contra de la parte demandada. De no existir un arreglo judicial, lo normal es que el juicio siga su curso. Entramos a las distintas etapas del juicio, que como aquí en nuestro país son muy similares, son los ofrecimientos de pruebas, las declaraciones de cada una de las partes, y finalmente terminar con una sentencia. En el juicio se determinará precisamente en la sentencia la culpabilidad o inocencia de la parte demandada, en cuyo caso de encontrarse culpable vamos nuevamente a encontrarnos que se dará paso a la indemnización en los términos que la autoridad judicial considere adecuados. Finalmente, quiero hablarles de los requisitos que nosotros en el Departamento de Protección señalamos como esenciales para poder pasar, para poder gestionar a favor de los connacionales una indemnización. En principio, bueno, tenemos como cualquier petición formal, un escrito dirigido a nuestra secretaría, haciendo una narración de hechos, circunstancias y sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el incidente que generó el daño, así como los datos de la parte a demandar. Deberán presentarse también todas las constancias médicas de la atención recibida y en su caso de la que se requerirá en el futuro, así como recetas y recibos. Esto a fin de que de evaluar que efectivamente el daño del que se queja la persona es un daño irreversible e irreparable. Además deberán proporcionarnos las constancias que acrediten la relación laboral, sean estas recibos de nómina, talones de cheques, recibos de liquidación, finiquitos, constancias de despido o renuncia, número de seguro social, a efecto de determinar que efectivamente existe la relación laboral, de la cual, producto de la cual se generó el incidente del que ahora se quejan los connacionales y del cual pretenden recibir una indemnización. Requeriremos además copia certificada de acta de nacimiento y copia de identificación oficial a fin de determinar que efectivamente son personas nacionales mexicanos y tienen posibilidad de recibir asistencia por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Es muy importante, si le pueden dar realce al último párrafo de la presentación, en la cual informamos que la asistencia legal brindada por los distintos consulados es a través de abogados consultores ajenos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, que los abogados que conocen de los casos no reciben un salario por parte de la Secretaría, son abogados son profesionistas destacados en los distintos ámbitos de conocimiento del derecho y con autorización y licencias para litigar en los distintos estados de la Unión Americana. Sin embargo, repito, no forman parte de nuestra Secretaría. Y continuando, vemos que estos abogados consultores emitirán en principio una opinión respecto del caso planteado, comentarán con el demandante si hay posibilidad o no de obtener un beneficio a su favor, y en caso de que la asesoría la opinión sea favorable a los intereses del demandado, estos también suscribirán, ya en lo particular el afectado con el abogado, un contrato de prestación de servicios en los cuales, desde luego, en caso de ganarse el proceso, el abogado consultor tendrá derecho a cobrar los honorarios por su labor, mismos que dependerán del monto de la pensión y de que ésta sea concedida o no. En esto, pues no en el único de los casos, en la representación legal civil, en la representación legal penal y familiar ocurre lo mismo. Desafortunadamente no se cuenta con la infraestructura humana para ofrecer la defensa o la asistencia gratuita en estas materias a los mexicanos. Tenemos que acudir en principio ante profesionistas que tengan los conocimientos de la ley en los distintos países, así como las autorizaciones para ejercer. Es algo que deben conocer ustedes para a su vez transmitirlo a sus usuarios. La representación, desafortunadamente, insisto, no es gratuita. Desde luego, el cobro de los honorarios de los abogados dependerán del resultado de su acción, pero al final de cuentas tendrán ellos que pagarles, al final de cuentas. Me voy muy rápido, no es un tema, es un tema con muchas aristas, es un tema muy complicado, es un tema que genera muchas dudas incluso para nosotros, sobre todo en medida de que nos vemos limitados para recibir peticiones. Si consideramos los puntos ya tratados, vemos que hay muchas limitantes, hay muchas restricciones, hay muchos vacíos en los cuales la propia autoridad norteamericana, en su mayoría, porque son los casos que atendemos, ponen trabas para que los connacionales afectados por una conducta negligente, ya lo veíamos, o no adecuada, pueda acceder a la justicia. Hay peticiones que deberán ser evaluadas antes de proceder a su consulta con los abogados. Sé que no está mal, sé que está mal decir que tenemos que evaluar qué casos tienen razón de ser y cuáles no. Pero así debe ser. Tienen ustedes en sus manos la tarea de previo a comprometer atenciones o a hablar de indemnizaciones con los usuarios.
tienen previo que ver si son procesos que cumplen con la normatividad exigida por la autoridad estadounidense. Quiero dejarle la palabra a mi compañero el licenciado Tonatiuh. Él va a cerrar con la presentación. Después de ello vamos a atender dudas en lo general, y si hay alguna cuestión particular de los casos que ustedes ya han atendido o que conocen, les agradeceremos hacer los comentarios allá afuera, por favor. Buenos días, mi nombre es Tonatiuh Sánchez. Nada más brevemente para concluir lo que ya dijo mi compañero. Veníamos comentando en el camino respecto a este tema, que consideramos que es bien importante porque muchos de nuestros connacionales pues se ven afectados en sus trabajos, en sus lugares donde laboran, y que efectivamente pues están afectados. ¿Y qué les provoca? Pues que ya no pueden trabajar. Nosotros en la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos abiertos a recibir todas las peticiones, porque nosotros no somos jueces calificadores. Lo que decía mi compañero es que sí les pedimos de apoyo a ustedes que le realizan una entrevista a su usuario para tratar de apoyarle a tratar de encaminar su petición. ¿En qué sentido? Esta ponencia más que nada no es para que ustedes se sientan como que son los jueces que van a calificar, tú sí, tú no, X, sino que les vamos a ayudar a orientarle. Oye, mira, están estos lineamientos que marca el gobierno de Estados Unidos para saber si procede o no tu situación. Nosotros le vamos a orientar, tanto ustedes como nosotros le vamos a orientar al ciudadano. Entonces, por eso es importante que ojalá se hayan puesto mucha atención en los lineamientos que se están marcando, las causas y los procedimientos a seguir para que podamos apoyarle a determinar. A final de cuentas, si la petición del usuario está totalmente fuera de lugar o no, nosotros no podemos determinarlo ni le vamos a decir que no. Nosotros vamos a recibir su petición y la vamos a canalizar con la autoridad que corresponde. Ya ellos nos dirán si procede o no procede. Respecto a la asesoría, hay un programa que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores que se llama PARE, Programa de Asesoría Legal Externa. Implica que sí se le puede otorgar una cantidad económica, un apoyo en dinero, no se le da al usuario, sino se le paga al abogado consultor, que como bien decía mi compañero Jonathan, los abogados consultores no son parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero sí se tiene el conocimiento que esos abogados han resuelto casos en favor de mexicanos, que el cobro es muy bajo y que harán todo lo posible por lograr un resultado favorable para nuestros connacionales. En el peor de los casos, que no pudiera proceder, que el abogado consultor dijera, ¿sabes qué? Ya revisamos la situación de este connacional y no va a funcionar, podemos nosotros pedirle a ese mismo consulado que nos pase una lista de otros abogados consultores y nosotros se la podamos hacer llegar al usuario, para que ellos en su momento contacten a cada uno de los abogados, expliquen o planteen su caso, y el abogado consultor y el ciudadano o nuestro connacional va a decidir si lo contrata o no. En casos donde se demuestra que es muy grave el asunto, donde el abuso ya sea de la autoridad o el abuso de la resolución de esa misma autoridad es tal que sí se puede apoyar, porque tenemos muchos connacionales que de plano están económicamente pues bien amolados como para decirle, pues si no tienes para contratar ya te amolaste. Y esa es la parte de la sensibilidad que nosotros como funcionarios debemos de tener para poder apoyar y determinar, no nada más si puedes lo contratas y si no pues ya te quedaste ahí. Entonces yo los invitamos con mi compañero Jonathan Conejo, la licenciada Leticia, que viene en representación del licenciado Marco Gibran, a que cualquier duda, cualquier situación que tengan, no duden en llamarnos. Nuestros teléfonos son con área 443-314-5181 y las extensiones son 4079, 4080 y 4081. Se los vuelvo a repetir: área 443-314-5181, extensión 4079, 4080 y 4081. Ya si alguien no la notó ahorita nos puede preguntar acá al final. Por muy ingenua o lo que ustedes quieran pensar de las dudas, no duden en llamarnos, y si se les olvida y nos quieren hablar 1000 veces, háblenos 2000 veces, 3000 veces, porque acuérdense que todas las gestiones que ustedes están haciendo implican las vidas de personas.
no es nada más así como que sí tengo el papel o no lo tengo, sino implica la vida de las personas y su situación a futuro. Nosotros atendemos ahí en la Secretaría cuestiones administrativas, civiles, penales, laborales, de derechos humanos y migratorias. Entonces, de verdad no duden en llamarnos, estamos en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes. Entonces, cualquier situación que quieran comentar respecto a esto de las indemnizaciones, díganle al usuario que es bien importante que si haga una redacción. Si ellos no pueden, vamos a apoyarles, o ustedes pues en sus centros de atención al migrante apóyenle con la redacción, hacer preguntas muy puntuales en base a lo que ya se les dijo aquí en esta presentación, la fecha, un aproximado de cuándo se accidentaron, porque nos ha tocado atender a nosotros a usuarios que incluso quedaron tan afectados que no recuerdan bien las cosas. Pues más o menos me acuerdo en esta fecha. Mientras más datos nos puedan dar, es más fácil y más probable que funcione la situación. Sin embargo, pues buscaremos la forma de apoyarnos, y si no podemos apoyarnos nosotros, buscaremos